Disculpen ustedes que dejemos salir algo de nuestros sentimientos el día de hoy con referencia a este caso. El periodista no debe incluir en sus noticias o en sus apreciaciones sentimientos o valoraciones propias, pero hablo como padre de familia. Y realmente duele ver algo así, ¿Sabían ustedes que esta pandemia, por ejemplo, ha traído un dato que es por demás interesante? 4 a 5 embarazos en adolescentes por día. Este dato lo extractamos de aquellos que se conocerán el día sábado porque va a ser Día Mundial de la Población. Comenzamos el programa en una entrevista con Celia Taborga, representante adjunta y oficial para el Fondo de las Naciones Unidas aquí en Bolivia. Señora Taborga, muy buenos días. Es bueno hablar de la población mundial, pero si podemos hablar de esta primera característica ya difundida, 4 a 5 embarazos en adolescentes durante la pandemia. Buenos días. Buenos días, John. Muchísimas gracias por la entrevista. Estaba escuchándote muy atenta y realmente es muy indignante y muy preocupante lo que está pasando. El 11 de julio conmemoramos el Día Mundial de la Población y el tema justamente de este año se relaciona a las prácticas nocivas hacia niñas y adolescentes en el mundo entero. Cuando hablamos de prácticas nocivas, nos estamos refiriendo a todas las formas de violencia, a esta violencia tremenda que están viviendo las niñas, todo tipo de violencia, pero esa violencia sexual que realmente es alarmante. Vemos que de enero a mayo de este año se han registrado 663 embarazos en niñas menores de 15 años. Es decir, estamos hablando de 4 embarazos en niñas por día. ¿Esto en Bolivia? En Bolivia, en nuestro país. Y en menores de 19 años, o sea, niñas y adolescentes, se han registrado 13,000 embarazos. Es decir, 89 embarazos en niñas y adolescentes menores de 19 años. Sabemos que esta cifra es baja, porque hay un subregistro grande. Estas niñas y adolescentes son las que llegaron a los servicios de salud y que fueron, por lo tanto, pudieron ser registradas en los mismos. Pero una gran cantidad de niñas embarazadas no llegan a los servicios, y menos aún ahora que tenemos el tema de la pandemia, que estamos en cuarentena, en fin, es sumamente difícil que las niñas y las adolescentes puedan llegar a los servicios. Así que estos datos nos imaginamos que son muchísimo superiores, John. Es realmente alarmante porque además sabemos que, por ejemplo, los embarazos en menores de 15 años, la mayoría de estos embarazos son producto de violencia sexual. Es decir, en la pandemia, en este marco de cuarentena, en fin, ¿dónde están las niñas? Están dentro de sus hogares, están en los entornos más próximos. Entonces, realmente los violentadores, los violadores, son gente que está en el entorno familiar o el que está muy próximo. Es alarmante, es preocupante, es un tema del que debemos hablar, es un tema que requiere que realmente se tomen acciones de inmediato. Queremos expresar como Fondo de Población de Naciones Unidas nuestra preocupación enorme sobre la gravedad de toda esta condición que están viviendo las niñas y hacer un llamado a las autoridades, tanto nacionales, departamentales y municipales, para que realmente fortalezcan sus esfuerzos de prevención y protección. Creo que urge, ¿no es cierto?, pasar del discurso del cuidado a la protección real de las niñas, que sea efectiva, que es una protección desde el Estado, desde los diferentes niveles de gobierno, pero que también es una protección desde la comunidad y desde la familia. En las familias tenemos que hablar de estos temas, hay que hablar de los riesgos que están corriendo, pero también hay que hablar de los temas de sexualidad y poder informarnos de todo lo que está sucediendo y poder brindar a nuestros hijos, hijas, una información científica, una información
amigable, una información realmente que valore quiénes son, en fin, desde nuestros hogares sobre lo que es su sexualidad y el ejercicio de la sexualidad en general. Señora Celia Taborga, entonces esta pandemia y este tiempo de cuarentena ha impulsado el tema de casos de violencia intrafamiliar, no solamente las peleas entre el esposo y la esposa, porque están viviendo en un mismo techo casi 24 horas al día, sino también esta violencia contra la mujer, y estamos hablando prácticamente de ataques sexuales a menores y adolescentes. Así es, John. Y según datos de la Fiscalía, por ejemplo, en lo que va del año, hasta junio de este año, han habido 32 infanticidios y 62 feminicidios. Esto para hablar ya de los casos más graves, ¿no? Pero imagínense lo que debe estar sucediendo a nivel de la violencia sexual que están viviendo niñas, adolescentes, mujeres en general, ¿no? Lamentablemente todavía vivimos en una sociedad profundamente machista, donde se valora, ¿no es cierto?, a los hombres por encima de las mujeres, y donde se ve a las mujeres todavía como objetos de uso, y en este caso de uso sexual, que es espantoso. Señora Celia, discúlpeme por favor, en este último minuto que tenemos, ¿podría repasar con usted esos números, por favor, para que quede totalmente claro? ¿De cuándo a cuándo son estos números y cuáles son las características, por favor? Claro que sí. Estamos hablando de enero a mayo, que han habido en el país, exactamente, le digo, 663 embarazos en niñas menores de 4 años. Es decir, 4 embarazos por día en menores de 15 años. Sumadas estos embarazos en las adolescentes menores de 19 años, más las niñas de 0, digamos, a 19 años, para decirlo así, suman 13,000 embarazos, es decir, 89 embarazos en niñas y adolescentes por día. Eso es lo que ha sucedido. En cuanto a infanticidios, sabemos que son 32 infanticidios hasta junio y 62 feminicidios hasta junio también, que ya está sufriendo el país. Realmente son cifras tremendamente alarmantes, John. Y hay que hacer. Gracias por ponerlas en conocimiento. Este será el centro del Día Mundial de la Población, que se va a recordar el día sábado entonces, señora Celia Taborga. Así es, el sábado vamos a recordar este día, y el viernes tenemos un evento que es muy importante porque vamos a hablar de lo que es la violencia digital. En este momento sabemos que también las niñas, las adolescentes, en fin, están muy ligadas con todo lo que es el sistema digital, y existe una violencia digital y una violencia sexual también contra las niñas, las adolescentes, que tenemos que estar muy alertas y tenemos que apoyarlas a poder prevenir primero identificarlas y poder prevenirlas, ¿no? Gracias, señora Celia Taborga, representante adjunta y oficial para el Fondo de las Naciones Unidas en nuestro país. El sábado estaremos ahí, y nos ha dejado prácticamente estremecido por estas cifras que ha brindado a Fides esta mañana, que pedimos a las autoridades sean tomadas en cuenta. No es cuestión de fijar una posición por lo que le pasó a la niña de 9 años, es mirar el conjunto de lo que está pasando, y ahora impulsado por el tema de esta pandemia, que es muy importante. Señora Taborga, muchísimas gracias por estos minutos en Fides, un fuerte abrazo para usted. Gracias, igualmente, John, muchísimas gracias, hasta luego. 10 de la mañana, 24 minutos, 10:24, ya llegó.